damos inicio entonces a este estudio de la mañana. Damos primeramente gracias a Dios por haber llegado con bien a nuestros hogares. Les ruego prestemos un poquito de atención. Este es un capítulo nuevo. Acuérdense que a partir del capítulo 7 en adelante está Daniel hablando acerca de visiones del futuro. Y bueno, hoy continuamos con este capítulo 8 del libro del profeta Daniel. Entonces, hablando un poco acerca de este capítulo, vamos a hacer un pequeño, Daniel hace un pequeño zoom o hace un pequeño detalle o se enfoca un poco más el capítulo 8 en hablar de la segunda y de la tercera bestia que él ve, es decir, va a hablar un poco acerca del imperio de los medo-persas y va a hablar un poco acerca del imperio griego liderizado con el primer rey Alejandro Magno y luego con sus 4 generales, sus 4 reyes que le sucedieron después de la muerte de este primer rey de Grecia. Entonces, empezando el estudio, me llama la atención porque hay cosas que vamos a estar analizando. Entonces, el capítulo 8 dice en el año tercero del reinado de Belsasar, es decir, ocurre 2 años después de lo narrado en el capítulo 7, del capítulo 7 que estuvimos estudiando la semana pasada, y anticipa la historia de lo que le va a pasar al pueblo judío durante el tiempo de los gentiles. Entonces es algo importante que tenemos que ir viendo, que son, el capítulo 8 ocurre, o la visión ocurre, o esta visión se le da a Daniel 2 años más tarde. Entonces, él amplía el detalle, como les venía diciendo, del capítulo 2 y capítulo 7, cuando hablamos de la gran estatua dividida en 4 partes. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor con la estatua de los 4 reinos? Luego, la visión de Daniel, que él ve 4 bestias, que estamos hablando de los mismos 4 reinos. El capítulo 8 se va a enfocar en la segunda y tercera bestia, es decir, el imperio medo-persa y el imperio griego. Entonces analizamos ese detalle. Entonces va a haber entre estos 2 grandes reinos y vamos a ver sus descendientes y todo eso. Entonces, lo importante o lo que realmente vamos a estar viendo un poco más a profundidad es que este capítulo nos va a arrojar un pasaje difícil, un pasaje de dolor, un pasaje de tribulación y angustia para nuestro pueblo de Israel, que fue ese malvado y siniestro rey que se le compara inclusive como el abreboca de un anticristo, como esa maqueta o ese ejemplo de lo que iba a ser ese anticristo, y lo vemos en Antíoco Epifanes. Entonces es algo difícil que vamos a estar leyendo, es un pasaje de mucha angustia para nuestro pueblo de Dios, pero ahí, como la palabra de Dios siempre nos da aliento y esperanza, eso va a ser el final de todo esto. Entonces hay una diferencia entre el pueblo judío y la iglesia. Hay que entender que la palabra de Dios se enfoca al pueblo judío, pero también se enfoca a la iglesia. Entonces tenemos que ir discerniendo estas 2 cosas. Entonces hay promesas para el pueblo de Israel y hay promesas para nosotros como iglesia de Cristo. Entonces, estas promesas están en el pueblo de Dios judío. Entonces, vamos a ver qué nos enseña el capítulo 8 a nuestro día. Eso es lo importante, traer la palabra de Dios, a ver qué nos puede enseñar a nuestro tiempo. Como decía el apóstol Pablo, la carta de Corintios, que estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no codiciemos, ni idolatremos, ni nos desviemos del camino, como nuestros antepasados lo pudieron hacer. Entonces, bueno, analizamos esto. Entonces, Daniel, capítulo 8, verso 1 y 2, por favor, en la casa del Esther, si lo pueden leer, lo que lo tenga, por favor. Daniel 8, versículo 1 y versículo 2. En el año tercero del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Amén, hermana Gracie. Entonces,
ya estuvimos hablando en la introducción de que ocurre 2 años después del capítulo 7, del año tercero. Ya el capítulo 7 empieza como, si lo pueden ver un momentillo, entonces dice el primer año de Belsasar. Entonces ahora está arrancando el capítulo 8 en el año tercero, es decir, 2 años luego va a ocurrir esto que está pasando. Ahora, Daniel presenta el momento donde ocurre y donde se está dando todo esto, y estamos hablando que es Susa. Entonces, esta Susa no solamente nos aparece aquí en el libro de Daniel, sino que en el libro de Esther, no vayan allá, solamente lo estoy comentando, en el libro de Esther también aparece cuando Asuero está en ese gobierno o en ese imperio de Persa. Entonces el rey Asuero, en el libro de Esther aparece que está en Susa. Igualmente, Nehemías, el profeta, sirvió como copero al rey Artajerjes y estaba allí también en la ciudad de Susa, es decir, una ciudad importante, cultural, muy grande. Entonces estamos hablando en la actualidad, ahora los ubico en la actualidad, es Irán. Es Irán. Actualmente, esa Susa que está hablando Daniel, estamos hablando de la región de Irán, que en el tiempo antiguo estaba a unos 370 kilómetros de la Babilonia, de esta Babilonia que conquistó, que hizo, que constituyó, que elaboró este león, esta cabeza de oro, que es Nabucodonosor, pero ya lo hemos estado estudiando. Entonces, Daniel 8, versículos 3 y 4, hermano Lester o emperatriz, por favor, si lo pueden leer. Daniel 8, verso 3 y 4. Amén. Amén. Cuando levanté los ojos, vi un carnero con 2 cuernos largos, de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía todo lo que encontraba a su paso, hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a su víctima. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Amén, hermano Lester. Entonces, para darle un análisis sencillo a lo que está leyendo en el versículo 3 y 4, estamos viendo ahora un carnero que tiene 2 cuernos, ¿vale? Uno más alto y uno más pequeño. Entonces, vuelvo y les digo y les comento que Daniel está haciendo un enfoque más detallado de lo que él es el imperio medo-persa, que se refería Daniel en las bestias, que era el oso, con las 3 costillas en la boca. Ese es el medo-persa. Entonces ahora ese oso lo vuelve a ver, pero no en forma de oso, sino que vuelve a ver el imperio medo-persa como un carnero, que tiene un cuerno más grande que otro. Entonces, igualmente como el oso se inclinaba de un lado más que del otro, es porque el reinado era uno más grande que el otro. Eso es lo que es el significado que tiene. Entonces ahora, la interpretación, lo puedes ver, el mismo ángel Gabriel le dice en el capítulo 8, verso 20, si lo ves por favor conmigo, dice, en cuanto al carnero que viste, el ángel Gabriel le dice a Daniel que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces el análisis está muy sencillo y le damos gracias a nuestro ángel Gabriel y el servidor de Dios que nos ha dado esta luz fácil de entender en la palabra. Entonces corresponde a lo que hemos visto en el capítulo 2 y en el capítulo 7. O sea, el oso de este libro del capítulo 7 ahora es el carnero en el capítulo 8. Entonces Dios le va a dar revelación a Daniel en detalle de estos reinos. Ciro, el que hablamos de Ciro, ¿se acuerdan? Que fue el que quitó de en medio a Nabucodonosor, y Darío, están todos ahí metidos con Media y con Persia. Más tarde se convierte en el rey de Persia con la caída de Babilonia y domina uno más que otros porque uno tiene más poder que el otro. Entonces, este oso se representa en el carnero y la unión de los medo-persas era realmente poderosa, hermano. Era algo increíble. Y como dice la palabra, hacían conforme a su voluntad. Y aquí está el detalle, que cuando las personas queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, cuando las personas se llenan de arrogancia, cuando las personas creen que por sus propios medios van a hacer las cosas, es cuando Dios viene y dice, hasta aquí vas a llegar. Y Dios detiene todo esto y tu arrogancia se es quitada. Así como la arrogancia de Nabucodonosor lo hizo vivir como una bestia, ahora igualmente vamos a ver cómo estos reinos serán apartados por su arrogancia y serán destruidos por esta razón. O sea, Dios actúa de esta manera.
Daniel 8, versículo 5. Por favor, hermano Robert, que lo puede leer. Daniel 8, verso 5 al 8. Mientras yo trataba de entender esto, por el lado poniente apareció un macho cabrío que sin siquiera tocar el suelo se dispuso a atacar toda la tierra. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Cuando llegó a donde estaba el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, se lanzó contra él con toda su fuerza. Yo vi cuando llegó hasta el carnero y lo atacó. Lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente, así que lo derribó y lo pisoteó y no hubo nadie que lo librara de su poder. ¿Hasta el 8? Sí, al 8. Y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo y en su lugar salieron otros 4 cuernos de gran tamaño que se lanzaron contra los 4 vientos del cielo. Amén. Entonces, ahora entra en escena, ahora este macho cabrío ahora tiene un carnero. Entonces, este carnero con los 2 cuernos había visto en la ribera del río. Ahora, este macho cabrío va a venir muy rápido, como dice la palabra, venía volando, venía con gran velocidad. Igualmente, Gabriel nos da interpretación acerca de quién es este macho cabrío. Si tú ves Daniel 8, verso 21, te va a decir que es. Entonces, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Estamos hablando del imperio griego, estamos hablando de Alejandro Magno como el rey primero. Entonces, ¿cómo venía Alejandro Magno? Venía con mucha rapidez, volando con mucha prisa, devorando, conquistando. De esta manera, el imperio griego toma o va a tomar al imperio de los medo-persas. Como vemos, este macho cabrío ataca al carnero y lo deja inhabilitado. O sea, eso es el momento en que transcurre de los medo-persas a Alejandro Magno con sus 4 generales, como dicen aquí, los cuernos notables a los 4 vientos, son los 4 generales que salieron después de la muerte o después que Alejandro Magno dejó de estar con nosotros. El reino de Grecia es presentado como este macho cabrío y el imperio medo-persa conquistado del imperio gobernado y liderizado por Alejandro Magno. Entonces, ¿qué podemos hablar de Alejandro Magno? Aparte de que murió muy pronto, es un gran estratega militar, se apoderó de Babilonia, de Susa, la capital esa enorme que vimos, que se encuentra en Irán, de todo, un conquistador, hizo algo muy increíble y está en la tercera bestia. Ese gran leopardo con alas, con 4 alas y que tenía 4 cabezas, representa a este Alejandro Magno y el cumplimiento de su profecía está gracias a nuestro Dios y a la perfección de su palabra en este capítulo. Entonces, el versículo 8, como dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, Dios hizo que estuvieran a cargo del imperio estos 4 generales. Entonces, esos son los otros 4 cuernos que están observando ahí. Entonces, los historiadores, me voy fuera de la Biblia, hermanos. Ahora, los historiadores hablan, y libros apócrifos hablan de que estos 4 generales tienen nombre. Uno se llama Ptolomeo de Egipto, que gobernó Egipto. Casandro gobernó Macedonia y Grecia. Lisimaco, Asia, Bitinia, Occidental, Frigia y Misia son los que estaban gobernando en el imperio griego. Seleuco gobernó Siria, Israel y Mesopotamia. Claro, no es algo de relevancia, sinceramente. O sea, el tema, lo importante para nosotros es entender que cuando ellos se levantan en su arrogancia, cuando ellos no hacen la voluntad de Dios, es cuando nosotros hoy entendemos que Dios los va a quitar, Dios los va a apartar. Entonces, eso es importante que lo entendamos en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra forma de ser como hijos de Dios. De estos 2 generales, hay 2 que se resaltan en el capítulo 11, que, bueno, Ptolomeo y Seleuco. Vamos a ver aún más a fondo. O sea, Daniel
se va a enfrascar o le va a dar visión Dios acerca de estos dos generales en el capítulo 11. Entonces Israel tenía una localización, para que más o menos me sigas, en el medio de estos dos reyes. Tanto eran una superpotencia, ellos competían entre sí, y el norte, cuando bajaba a pelear, cuando bajaba a hacer todas las cosas que necesitaba hacer para sus conquistas, se encontraba con Israel en el centro. Entonces imagínate el reino del norte bajando, se encontraba con Israel, la robaban, la ultrajaban, se apoderaban de todos sus bienes. Volvían de regreso y quedaba la pobre Israel desolada, angustiada. Luego los reinos del sur subían a pelear y a conquistar. Entonces, ¿qué se encontraba en el medio? A Israel nuevamente. Y la robaban y la ultrajaban y así estaba. Entonces Israel estaba realmente mal. Por eso Dios envía profetas, por eso Dios les dice a ellos, tenéis que buscar la seguridad, es en Dios. Es cuestión de fe, hermano. Esto es cuestión de fe. Estás en el medio de la guerra, donde el norte y el sur tienen que ir hacia ti. Entonces es cuestión de fe, es cuestión de que tengas confianza en el Señor y las cosas que va a hacer. Daniel 8, del 9 al 12, si lo puedes leer, tú, Jorge, por favor. Sí. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación de él fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Amén, hermano. Entonces, esto es un pasaje donde le vamos a dar un contexto importante, ya que aquí están las características de este cuerno pequeño. Recuerdan que nuevamente en el 7 leímos acerca de un cuerno pequeño, que era de la cuarta bestia. Ahora estamos hablando de un cuerno pequeño que es de la bestia griega, es decir, de la tercera, de este oso o de Alejandro Magno y de sus 4 generales y sus descendientes. Entonces ahora, el tema es que uno de esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño. De esos 4 reinos, de los 4 generales, salió un cuerno pequeño. No dice Gabriel su interpretación, no lo dice en el capítulo 11, pero vamos a ver un poco más este personaje también. Este personaje se llama Antíoco IV Epifanes. Hay historiadores que dicen que fue en el 175 a 164 a.C. Igualmente reinó en el norte, en Siria. Este Antíoco IV Epifanes de Seleuco, se engrandeció mucho ante las distintas partes, Oriente, India, Sur. O sea, realmente fue muy importante para Israel, porque el daño que hizo fue muy grande, como lo describe del verso 9 al verso 12, que vamos a analizar lo que está ocurriendo en estos versículos, y les trajo mucha tribulación a su pueblo. Entonces, se engrandeció en gran manera, es decir, su arrogancia contra el mismísimo Dios del cielo. Entonces, el príncipe de los ejércitos se refiere cuando dice al Mesías divino, hermano. Entonces, en el pasaje cuando tú lees que se engrandeció contra el cielo, su arrogancia fue contra el príncipe de los ejércitos, se refiere que va en contra de Dios. Antíoco Epifanes es un prototipo, como venimos hablando, de lo que va a ocurrir en el fin de los tiempos, de este anticristo, que es realmente una tribulación muy, pero muy grave y muy mala en gran manera, de lo que está hablando el mismo Jesucristo. Lo habla también el mismo apóstol Pablo, que lo vamos a citar más adelante. Entonces la palabra de Dios describe las características de cómo podría ser este anticristo. Es como el abreboca. Entonces el primer personaje fue devastador para Israel. Entonces imagínate cuando aparezca el pleno que habla Apocalipsis. Cuando aparezca realmente ese que cuando digan que va a haber paz y tranquilidad, vendrá destrucción repentina
y se verá la gran tribulación y la gran desolación que fue anunciada por Jesús y que la habla el apóstol Pablo. Entonces, los propósitos de Antíoco no es solo la conquista militar, quiero que entiendas algo importante. Ya Antíoco no le interesa la conquista militar, o sea, eso es algo que va de la mano, porque tiene un ejército tan potente, tan imparable, que ya eso lo tiene. Ahora, él lo que quiere es borrar y acabar con la religión judía, sus creencias, no solo quiere vencerlo, quiere quitarle su cultura y sus creencias, quiere cambiar su religión judía. Es más, él va a tratar de introducir con engaño, porque ya lo vamos a entender también con el apóstol Pedro, con engaño en su boca, con cosas malversas, como dice Pedro, con estratagemas, va a tratar de introducir la cultura y la religión griega, mítica, pagana, de este gran y horrible Antíoco Epifanes en el imperio griego. Este es su trabajo. Imagínate no tan solo conquistar, sino que cambie tu manera de pensar, incluso, como lo dijo Jesucristo, cuando venga esa gran tribulación desoladora en el fin de los tiempos, aún mis fieles, mis hijos, abandonarán. Porque es el engaño horrible, hermano. Entonces, su propósito para este terrible rey es acabar con los cultos dentro del templo, hermanos. Yo quiero que entiendas algo. Nabucodonosor destruye a Jerusalén y destruye el templo. Pero Antíoco Epifanes, él va a profanar el templo. Cosas son muy diferentes. Profanar el templo es dejarlo en pie, entrar a él y hacer cosas horribles, sacrificar cerdos. Incluso dentro del templo de Israel va a erigir, va a elevar un altar a Zeus, va a sacrificar lo que a dioses paganos. Es decir, el rey de Israel, Sedequías, lo van a matar. Y eso es horrible, hermano, lo que está pasando. Sedequías lo asesinan, lo matan. Y en este caso ya no hay más sacrificio, porque como lo dice el versículo que leyó el hermano, ya se acabaron los sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque ya no estaba el sumo sacerdote. Y ahora lo que viene es cultura griega, filosofía, cultos paganos, mitología griega. Hay que quitar el Dios y poner algo que es netamente pagano. Esto es lo que está sufriendo el pueblo de Dios. En este pasaje hay mucho dolor, hermano. Hay mucho que pensar de qué sería de nosotros encontrarnos contra tal momento de que no te dejen adorar a Dios, no puedas erigir tu sacrificio. Quiero que te centres en tu corazón como un judío, como si estuvieras bajo la ley de Dios y que tú tienes que ir al templo a escuchar al sumo sacerdote y no lo vas a tener. No tienes el sacrificio para ti ni para nuestro Dios. Entonces esta rebelión la puede ver en los libros apócrifos. Realmente no es yo no le doy importancia. Yo particularmente, Alejandro, yo me centro en la escritura y en la Biblia. En los libros apócrifos escriben, en Macabeos, está Antíoco Epifanes y lo describen allí. Yo me centro en la escritura y en la palabra de Dios, algo muy personal. Si lo pueden revisar, lo pueden revisar. Entonces, Daniel capítulo, y ahí en estos libros apócrifos, perdonen, vas a ver el fin de este cuerno pequeño, que es Antíoco Epifanes. Lo describen como los macabeos hicieron su parte en la historia. Entonces, Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. Gaby, por favor, si lo puedes leer. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Entonces, aquí aparecen dos santos. Entonces, oía un santo que hablaba con otro de los santos. Es decir, es una conversación de santos, de ángeles, de personas que sirven a nuestro Dios. Es una conversación netamente espiritual y Daniel está ahí en visión y está observando esta conversación y hay una pregunta. ¿Hasta cuándo durará este continuo sacrificio y la prevaricación? Es decir, que no se hacen sacrificios dentro del santuario, que está interrumpido el culto a Dios. ¿Hasta cuándo va a pasar estas cosas? Y seremos pisoteados en gran manera. Y la respuesta es 2300 tardes. Es decir, estamos hablando de un periodo aproximado de 6 años. 6 años, un tercio.
Sí, más o menos que está ocurriendo esto, hermano. Entonces, imagínate, yo, hermano, hemos pasado, voy a hacer un paréntesis, hemos pasado un 2020 con angustia por la pandemia del coronavirus. Y todos esperamos y añoramos que el 2021 Dios nos libere de esta pandemia y tengamos paz y volvamos a nuestra vida donde estábamos juntos como iglesia y podamos prosperar y podamos seguir predicando el evangelio como hijos de Dios, utilizando medios electrónicos, utilizando nuestros propios pies en la calle, o como Dios nos proponga. Ahora yo quiero imaginarte y ponerte en el caso de mis hermanos del tiempo antiguo, del pueblo de Dios, que son 6 años. ¿Cómo nos enfrentamos a 6 años? Como dice en los versículos anteriores. Esto es cuestión de fe. Si el reinado del norte sube y nos ataca, si el reinado del sur sube y nos ataca, bueno, confiaremos en Dios, Él nos dará la salida. Él nos dará la salida. Es algo difícil, hermano. Antíoco Epifanes no ha cumplido en totalidad esta profecía en Daniel. ¿Sabes por qué lo comento? O sea, él no fue el que dijo, ya, esto era la gran tribulación, ya, yo la cumplí, Antíoco Epifanes. Quiero que sepas, Epifanes significa algo importante porque él mismo se proclama Dios entre ellos. ¿Es tanta la arrogancia de este hombre? En Mateo 24:15, Jesús habla y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, cuando veáis esa abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entiéndanlo. El que lea que lo entienda, porque esto fue grave para el pueblo antiguo. Por lo tanto, si Jesús cita esta profecía, quiere decir que se ha cumplido en parte. Antíoco Epifanes, esto sería como el botón de muestra, por eso que le decía un prototipo de lo como era ese gran anticristo que vendrá en el fin de los tiempos. ¿Por qué lo digo? Porque mira Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermano, esto es complejo de entender, pero quiero que sepan que voy a tomar de la mano los versículos que leímos anteriormente. Esto es cuestión de fe y cuestión de confiar en nuestro Dios. Falta por cumplir en futuro la gran tribulación final del Apocalipsis, pero nosotros confiamos en nuestro Dios de que estas cosas sucederán pronto para que Jesús pueda venir, porque si esto no ocurre, Jesús no viene, hermano. Tenemos que entender eso también, que esto es necesario que ocurra para que Jesucristo pueda venir, porque Él va a poner fin a todo esto. Eso es lo importante. Daniel 8:15-19 dice, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que puso delante de mí uno como apariencia de hombre y una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces, Daniel, desde un capítulo 2, 3, 4, 5, 6, no tiene dificultad para entender e interpretar sueños. Pero en este pasaje, Daniel procuraba comprenderla. Ya la cosa está cambiando. Ahora yo me voy a poner en los pies de Daniel. Si para Daniel es difícil entender y comprender esta profecía y esta palabra, ¿será que Alejandro, Jorge, Roberto, los presentes, será muy fácil entenderla? Es una pregunta, hermano. Si el mismo Pedro le dijo a Pablo, a veces las cosas que tú dices son difíciles de entender. Entonces, me pongo en los pies de Pablo, o me pongo en los pies de Pedro, ahora me pongo en los pies de Daniel, hermano. No hagamos lo que yo digo, que no debemos hacer dogmas, o debemos hacer ideas, o hipótesis. Hablemos donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calla. No sabemos este pasaje, nos quedamos tranquilos y seguimos continuando leyendo la palabra de Dios. Es algo que no debemos perturbarnos. El mismo Daniel, hermano, se enfermó. Daniel se postró sobre su rostro y se enfermó.
se dolió de lo que estaba viendo. Imagínate la perturbación de Daniel. Le pasó lo mismo al apóstol Juan. Tú lees Apocalipsis, capítulo 1, verso 17. Mira lo que le pasa al apóstol Juan. Cuando le vi, caí como muerto y se puso a su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Los dos caen al suelo, aletargados, heridos, lo tienen que levantar, lo tienen que socorrer. Es algo temible lo que están viendo estos dos hombres de Dios. En ambos casos el ángel los toca para reanimarles, para levantarlos. Ahí es un detalle importante. Entonces, que debemos ir analizando, ir viendo para poderlo entender. Entonces, la ira de Dios es por consecuencia de los pecados del pueblo y se derrama su ira. Normalmente el juicio de Dios va al pueblo de Dios. Eso hay que entenderlo. El juicio de Dios va para el pueblo de Dios. Y la ira la vemos cuando el rey Sedequías es derrocado por Nabucodonosor y es llevado cautivo al pueblo de Dios y tiene dificultades. Así que esperan que este linaje de David, es decir, nuestro Señor Jesús, ellos esperan que venga. Imagínense, bueno, tengo otro paréntesis. Si el pueblo judío, que eran eruditos de la ley, escribas, se conocían la palabra y no la entendieron, porque llegó el Mesías y no lo recibieron, ¿cómo será nosotros entendiendo los pasajes de la palabra cuando son visiones, hermano? Entonces, pero antes de Israel arrepentirse, debe venir Dios a salvarles y quitarles, como yo pongo, el tema es que Dios espera que Israel se arrepienta, que el pueblo de Dios siempre se arrepienta, pero el tema es que Israel siempre se iba del camino, siempre se desviaba, siempre reclamaba a Dios. Daniel 8:20 al 22 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, ya lo leímos, son los reyes de Media y de Persia. Igualmente el macho cabrío es el rey primero, Alejandro Magno. Entonces, el verso 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significan los 4 reinos que se levantarán de las naciones con gran fuerza de él. Estamos hablando de los 4 generales de Alejandro Magno. Dice el 23 al 25, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará el rey altivo de rostro y entendido de enigmas, y su poder se fortalecerá más con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón engrandecerá y sin aviso destruirá mucho y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero este será quebrantado. El nuevo personaje, el cuerno pequeño, como lo vemos, el mismo vuelve a hablar acerca de cómo sería este prototipo, este ejemplo de lo que sería un anticristo. Es decir, Daniel nos va a mostrar las características en detalles de cómo es. Y el Jesucristo dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Y si fuere posible, a los escogidos también, hermano. Estas características, arrogante, entendido de enigmas, es decir, te puede manipular, te puede ir metiendo la doctrina mundana, la doctrina griega por un lado sin que tú te estés dando cuenta, que lo veas acepto, que lo veas bien y estás cometiendo realmente, hermano, estás faltándole a la palabra de Dios. Exactamente, hermano. Entonces, no con fuerza propia, sino que él va a tener una ayuda, hermano, del enemigo, de Satanás, efectivamente. ¿Tiene sus alianzas humanas? Sí, pero también el Apocalipsis dice que ese dragón, esa serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Entonces tiene un gran aliado. Va a destruir a muchos. Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y tranquilidad, entonces vendrá esa destrucción repentina, hablando del mismo caso, hermano.
encubre sus ideas, como dice en este caso, y dirige su ataque contra Dios, se levantará contra el príncipe de los príncipes, es decir, contra el Mesías, contra nuestro Señor Jesucristo se va a levantar. Todo esto se desarrolla con esta bestia, el dragón antiguo, el Antíoco Epifanes, que significa Dios manifestado. Lo pongo en minúscula porque realmente no es nuestro Dios, sino que él mismo se cree un Dios para el mundo. No lo logró, ni lo logrará. La duración de este cuerno pequeño antiguo, como dice, será de 6 años, como dice mi hermano que estuvo aquí, que ya lo sabe, mi hermano Robert. Igualmente, eso estamos hablando del capítulo 8. Y en el capítulo 9, ese otro cuerno pequeño no es el mismo. Estamos hablando que durará 3 años y medio y sería el fin de los tiempos, la gran tribulación que habla Juan en el Apocalipsis, que sería realmente el que nos va a mostrar las grandes penalidades y tribulación que va a pasar el pueblo de Dios. Esto sí ya es para la iglesia, lamentablemente. Es un pasaje difícil, hermanos, pero es lo que nos está contando la Escritura. Finalizamos. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y guárdala en visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, hermano. Estamos hablando de que a mí cuando Dios me ha dicho algo, no me enferma, hermano. A mí cuando Dios me dice algo, no me quebranta, a mí me anima, me pone gozoso. Pero es que el pasaje de la palabra de Dios en este momento es un pasaje difícil, de tribulación, de angustia, de dolor. Y Daniel estuvo muchos días así, algunos días estuvo, dice la palabra, cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y finaliza, y no la entendía. Y no la entendía. Tengamos cuidado, hermanos, con interpretaciones y que Dios nos guíe y nos sea para nosotros nuestra guía en este tiempo y que nos bendiga y nos aparte del mal y que tengamos el corazón de esos judíos del primer siglo que querían adorar a nuestro Dios y aunque vinieran los del sur, los del norte, confiaban en Dios, aunque tuvieron ese Antíoco Epifanes, ese cuerno pequeño del imperio griego, el anticipo o el ejemplo de lo que iba a ser, lo que va a ser para nosotros en el tiempo futuro, ese otro cuerno que se va a desatar de la gran tribulación, que Jesús lo describe, lo puedes leer en Mateo 24, ve, y Jesús dice, estarán en el campo, uno se quedará, el otro se irá, estarán haciendo, uno quedará, el otro se irá. ¿Sabes qué está hablando? Que hay muchos de ellos que no seguirán al Señor. Hay muchos de ellos que no entenderán lo que está ocurriendo. Pero Dios nos va a levantar, nos va a salvar, y eso es lo importante, tener mucha fe y mucha confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció el mundo y Él es el camino, la verdad y la vida. Señor bendiga su palabra, hermano. Hemos terminado el capítulo 8 del libro Daniel.